Bueno, pues hola a todos y bienvenidos. Soy Lesmes López, Agile Delivery Manager en Codurance, y estaré facilitando este evento. Como decíamos, esta reunión está siendo grabada y podrás encontrarla después en el canal de YouTube de Codurance. Al igual que el resto de eventos que hemos realizado anteriormente, os invito a darles un vistazo. También os invito a seguirnos en redes sociales, donde compartiremos la publicación de este vídeo y muchos temas que os pueden interesar también. De aquí a un momento compartiremos esos enlaces por el chat para que podáis tener acceso. La sesión de hoy se llama DevSecOps, cómo conseguir un desarrollo de software rápido y seguro, que es sin duda un tema interesante para el cual tengo el placer de introducir a Tomás González, que es Partner Solutions Architect de sistemas y herramientas de desarrollo de SNIC, y su objetivo es poner herramientas en manos de los desarrolladores para hacerlas más eficientes y sus aplicaciones más seguras. Y también a José Enrique Rodríguez Huerta, que es Managing Director de Codurance España. José lidera y apoya al equipo de Codurance España, cuyo propósito es acelerar las organizaciones y ayudarlas a alcanzar sus metas en áreas como transformación cultural, tecnología, desarrollo de software, liderazgo y procesos. Entonces, en la sesión de hoy trataremos muchos temas relacionados con el tópico principal, que es DevSecOps, y será una conversación dinámica entre los participantes. Así que si durante la conversación os surge alguna duda, al final daremos algo de tiempo para preguntas y respuestas. En el caso de que se os ocurra alguna y me la queráis hacer llegar, podéis utilizar el chat y iré haciendo un seguimiento de ellas. En caso de que no se respondan, pues al final las lanzaremos. Dicho esto, ¿creéis que podemos empezar ya con el tema? Ya somos unos cuantos. Venga, vamos. Pues venga, vamos. Yo empezaría el tema con una pregunta que es para empezar a dar pie al debate, que es cómo están cambiando las organizaciones para intentar ser más flexibles y más ágiles. No sé quién quiere empezar. José, Tomás. Yo nomino a José. Bueno, la idea es, en los últimos años, Agile, DevOps, todas estas cosas han tomado, digamos, centro, ¿no? En lo que es tanto la reestructuración de las organizaciones, ¿no? Para poder lograr esa agilidad, como nueva forma o status quo de forma de trabajar que permita, pues, tener mayor agilidad, mayor adaptabilidad, porque la realidad, ¿no? Es que cuando ocurren cosas como el COVID, ¿no? Necesitas poder adaptarte, ¿no? Ya sea a nivel de producto, ya sea a nivel de la organización y cómo se estructura la gente, ¿no? Por ejemplo, con algo como pasar a remoto y demás. Y todas estas cosas, por mucho que se habla de ellas, pues cuestan trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, tanto negocios bien establecidos como empresas que están empezando ahora, pues están comenzando a dar pasos en esta dirección. Y un poco es el objetivo de hoy, ¿no? Porque dentro de esa transformación, por decirlo de alguna forma, para lograr mayor agilidad y demás, pues hay lecciones aprendidas, ¿no? Que si puedes evitarte, ¿no? el pegarte contra las mismas obstáculos, pues, bueno, un poco ese es el objetivo de hoy, compartir esas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, no sé, Tomás, desde este punto de vista, ¿quieres añadir algo más? No, eso es una tremenda manera para empezar el tema de hoy. Y en relación al cómo, ¿verdad? Estamos hablando de organizaciones que tradicionalmente han tenido una manera de funcionar donde si tú imaginas que hay una muralla entre el equipo de desarrollo que los incentivizan para sacar más features, desarrollar cosas más rápido y crear funcionalidad nueva. Y en el otro lado de la muralla está el equipo de operaciones que están incentivizados para mantener la estabilidad de la aplicación, para que el sistema siga corriendo. Tradicionalmente, la metodología de Waterfall, por usar un ejemplo, ha sido que el desarrollador tira las cosas por encima de la muralla y entonces los de operaciones tienen que, como que ¿cómo podemos hacer que todo esto funcione? Y pues parte de ese intento para que los cambios que están realizando las organizaciones es
romper esa muralla. Como que el DevOps es sobre que estos equipos que tradicionalmente han trabajado separados, como que empiecen a colaborar, a trabajar más unidos. Y esto es cambio de tecnología, es cambio de procesos y es cambio de cultura en la gente involucrada. So, excelente manera de empezar. Exacto, ahí en particular cuando hablamos de algo como DevOps, una cosa que sale constantemente es por una parte lograr agilizar esa entrega de valor, ¿no? A través de software o lo que sea, ¿no? ¿Cómo podemos poner ese software que funciona en manos de los clientes lo antes posible, ¿vale? Por otro lado es cerrar ese loop de feedback, ¿no? Porque una vez que lo pasas del otro lado de la muralla, muchas veces la información no vuelve, ¿no? O no se acaba de cerrar y utilizar para mejorar el propio proceso. Y hay un tercer punto que yo creo que también es bastante importante, que es esa parte de experimentación, ¿no? O de cultura de experimentación que te permita evolucionar el producto de forma rápida, ¿no? Y esto es mega importante porque en muchos casos cuando hablamos de agilidad, adaptación y tal, esta flexibilidad para poder innovar y para poder probar cosas y demás es fundamental para que el negocio funcione bien, ¿no? Y si hablamos, ¿no?, de costes o de la economía de este tema, mientras más te cueste pues, poner algo en producción, seguramente menos lo vas a poder hacer como negocio, menos te lo vas a poder permitir. Entonces, en gran medida, DevOps ha salido como una solución para intentar minimizar estos costes, digamos, de transacción, ¿no? Para poder darle esa agilidad o facilitar esa agilidad al propio negocio, ¿no? Entonces, hay un aspecto económico aquí, no solo un aspecto bueno, de que se funciona mejor también así, ¿no? Y de que se producen mejores productos y se da mejor servicio, ¿no? Sí, no sé, es Sí, un poco... yo quería comentar que ya que hemos estado empezando a tratar qué sentido tiene DevOps y qué trata de resolver, desde el punto de vista de la tecnología, os quería preguntar cómo creéis que la containerización y la democratización de la tecnología cloud está cambiando la manera que tenemos de entender el ciclo de desarrollo del software, que al final es lo que también nos ha empujado a hacer. Esta la puedo empezar yo, porque la containerización en particular ha creado la habilidad para el desarrollador tener en su computadora y en la nube lo que antes necesitaban que el equipo de TI les proveyera. Como que se pueden recordar los que han estado en esta industria a buen tiempo, tener que pedir un servidor y que esté listo 4 meses después. Okay, así es como funcionaban las cosas antes. Como que se creaba la aplicación, ok, necesito este servidor con tanto storage, con estos firewalls, con estas reglas configuradas, con esto. Y pues ahora el desarrollador tiene el mismo ambiente donde va a correr la aplicación en producción en su propia computadora. Y la containerización en particular ha sido una de esas maneras que, imagina, ya no hay que esperar 4 meses por un servidor. Entonces, añádele eso a la nube, que a mí me gusta, no tengo la traducción directa, a mí me gusta decir a la nube el Great Equalizer, el gran ecualizador, porque lo que antes tomaba el equipo de TI para proveerle a los desarrolladores, ahora un desarrollador puede decir, voy a entrar a cualquier nube que yo quiera, necesito este servidor con este espacio, con estas reglas configuradas, con esto. Okay. Y ahora el desarrollador tiene todo este poder que antes se necesitaba varios equipos para poder manejarlo correctamente. Bueno, y con un gran poder, ¿no? Lleva una gran responsabilidad también, ¿no? Porque, como comentabas, ¿no? Con el acceso a estos servicios o la comoditización, ¿no? La popularización, ¿no?, de este estilo de cosas, ¿no? Hacerlo más accesible, también hace que vamos a llamarle la superficie que puede ser atacada, ¿no? Los puntos por los que puede atacarse a la organización también sean mayores, ¿no? Y desde este punto de vista, cuando hablas de que, bueno, cualquiera entonces puede tener acceso, ¿no?, a un entorno, abre, ¿no?, ciertas interrogantes, ¿no? Es cómo empezamos a pensar, cómo nos protegemos contra eso,
¿vale? Y abre otros vectores de ataque, ¿no? Que, como pueden decir, antes hablamos de los contenedores y tal. Bueno, los contenedores tienes que empezar a mirar que el sistema operativo donde esté corriendo eso, pues esté asegurado, ¿no? Para que no se te vayan a salir de ahí, ¿no? O puedan tener acceso a cosas que no tienen que tener acceso. Estamos hablando de cosas como cuando estoy poniendo cosas en producción, esos procesos que a lo mejor antes hacía manualmente, ahora son automáticos, de qué forma hago que sean seguros, ¿no? Y de qué forma me protejo a lo mejor contra malas configuraciones por defecto, ¿no? Porque muchas veces, sí, es muy fácil, ¿no? Me bajo, me he encontrado un template, hago Docker Compose, ya lo tengo funcionando, bueno, vamos a ponerlo y eso puede tener adentro miles de cosas que no necesitas, que a lo mejor con passwords por defecto o vulnerabilidades, y al final estás poniendo cosas en producción, ¿no? Y el aspecto de la seguridad como tal es un aspecto que siempre ha estado, ¿vale? O sea, yo creo que al principio en DevOps también se tenía en mente que la seguridad formaba parte de ese proceso, pero en algún momento por el camino se ha ido quedando, ¿no? ¿Qué crees, Tomás? No, de acuerdo total, especialmente cómo se relaciona la nube. Todo proveedor de nube, sea Amazon, Microsoft, Google, todos tienen el concepto de responsabilidad compartida, ¿verdad? Ellos se encargan de asegurar la infraestructura, de asegurar el network, de asegurar efectivamente el servidor que tú estás alquilando. Pero le toca a la organización que está corriendo las aplicaciones en la nube asegurar esa es su responsabilidad, las aplicaciones que están corriendo. Y por eso es tan importante también lo que tú mencionas, sobre tener un buen entendimiento de cuáles son las implicaciones de las decisiones que están tomando los desarrolladores. Y es algo que parece... Y es algo que parece así como, bueno, esto solo le pasa, yo qué sé, a Colonial Pipeline, que le han hecho un ransomware, no sé qué, o a la web del Ministerio de Trabajo, que la han, ¿no? Pero o sea, la mayor parte de las incidencias, por ejemplo, que se ven, son relacionadas con mala configuración, son relacionadas con poner contenedores que tienen vulnerabilidades que son conocidas y no han sido parchados, ¿no? O con llaves o secretos que por error, ¿no? Se publican, ¿no? Y bueno, cuando vienes a ver, pues tienes a gente minando Bitcoin, ¿no? En tu entorno de AWS y te llegan las cuentas que te llegan, ¿no? Entonces, si todos nos vamos dando cuenta del impacto que puede tener el no ejercer esa responsabilidad, ¿por qué se ve la seguridad como algo que retrasa el desarrollo? Bueno, el tema es que desde mi punto de vista los mecanismos que se usan en bastantes organizaciones, nosotros trabajamos con todo tipo de organizaciones, ¿no? Desde startups hasta bien reguladas, ¿no? Salud, no sé qué, finanzas. Y en muchos casos la forma de trabajar que tiene seguridad o tiene la propia organización es un poco anticuada, ¿vale? Es bastante burocrática, es bastante, bueno, de disminuir esa superficie de ataque, ¿no? Por lo tanto, prohibir, ¿no? Si no lo usamos directamente ya nadie lo puede explotar, ¿no? Y eso conlleva a que muchas veces no se les involucre en la conversación desde el principio, cuando la seguridad es algo que tiene que estar desde el principio, ¿no? Por miedo a que las cosas se paren, ¿no? O que vayan a introducir requisitos que no se pueden cumplir o que van a, por otros factores, pues retrasar aún más el tema. Entonces, lo que tiende a ocurrir es que se deja para el final, ¿no? Un poco como lo que pasaba o lo que pasa todavía en muchos sitios con la calidad, ¿no? Pues en algún momento alguien vendrá y testeará, ¿no? Y se asegurará de que esto no tiene un problema, ¿no? Y hará el sign off y se acabó. Pero mientras eso no pasa, tus clientes y tus usuarios no han recibido ese valor, ¿no? Entonces, volviendo a lo que hablábamos de reducir ese ciclo, ¿no? De entrega de valor o de feedback, pues lo que estás haciendo es que el coste de esa transacción es muchísimo mayor, ¿no? O sea, tienes que esperar
un mes a que alguien haga ¿no? ese trabajo. Y es un mes que, bueno, que podías haber estado ya entregando valor, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un aspecto, ¿no? Las herramientas y las formas de trabajar en muchas organizaciones para tratar el tema de seguridad siguen siendo bastante, bueno, antiguas, ¿no? Hasta cierto punto casi que quedándose obsoletas. Eso es perfectamente explicado, José. Eso es consecuencia de la manera que se hacía antes, la seguridad y la impresión que mantiene antes de adoptar metodologías ágiles, antes de adoptar estos procesos de integración y de deployment continuo. Porque seguridad se puede ver como un blocker, porque antes, cuando se hacía seguridad, si volvemos a la analogía de la muralla, el desarrollador tiraba la aplicación dentro de la muralla, se ponía en producción y entonces había un pentest o había un análisis de la aplicación corriendo. Entonces, imagínate que semanas o quizás meses después, tú le estás diciendo a ese desarrollador, ¿te acuerdas de esa aplicación que desarrollaste hace semanas o meses? Necesito que arregles estas cosas. Y si ese desarrollador ha estado haciendo otros proyectos o se ha involucrado en otras cosas, o quizás ya, y si peor, si no están en la compañía, como que eso entonces tienes una lista de vulnerabilidades que el equipo de desarrollo está como que diantre, ¿cuál fue la lógica que yo estaba pensando cuando hice esto? ¿Cómo puedo arreglar esto? Y eso genera fricción. Eso es como tú dices, reducir ese ciclo en que los resultados de la prueba de seguridad le llegan al desarrollador y qué tan pronto podemos darle estos resultados. Es una manera de prevenir que la seguridad se vea como algo negativo. Y es interesante que has comentado lo de los desarrolladores, porque hay mucha gente que lleva muchos años haciendo software, ¿no? Y no conocen muchos de los principios, yo diría, básicos, ¿no? De hacer software seguro, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, que es esencial, ¿no? Si la gente que lo está creando no le está poniendo el foco a las cosas que le tiene que prestar atención, luego, ok, el pentester te podrá hasta cierto punto cubrir ciertas cosas, pero es un poco, ¿no? Si pasa, si cuela, ¿no? Pero no logras realmente asegurarte de que la seguridad está ahí desde el principio. Y yo creo que hay una parte de empatía entre ambos mundos, igual que como estaba pasando con Ops, ¿no? Con este tema de DevOps, y hay bastante desconocimiento, por un lado, sobre cómo debería de ser para poder hacer las cosas de forma segura, ¿no? Y no tener los temas y tenerlos en cuenta desde el principio, ¿no? Ya sea las herramientas o la forma de enfocar, digamos, los problemas, ¿no? Y por el otro lado, también hay cierto desconocimiento sobre las herramientas que se utilizan durante el proceso, ¿no? Y cómo gestionarlas y cómo hasta qué punto representan o no una vulnerabilidad o un riesgo, ¿vale? Entonces, como no conozco, también es preferible, como no lo conozco, pues no, ¿vale? Y nos mantenemos con lo que conozco, que esto sí que lo tengo controlado. Entonces, hay una parte de empatía entre ambos mundos también, que es muy de personas, al final, ¿no? Las organizaciones son las personas, ¿no? Que también influye bastante, ¿no? Diría. O sea, me gusta que dijiste eso, porque te relato una anécdota. Ayer estaba hablando con un desarrollador y le estaba hablando sobre la seguridad. Y él me estaba diciendo, bueno, yo desarrollo, pero yo no corro la aplicación. Eso lo hace otra persona. Con la división de responsabilidades, el desarrollador no está pensando en la implicación de la aplicación cuando está corriendo. Ok, volviendo a lo que hemos estado hablando sobre el DevOps, esto es sobre que el desarrollador sepa y se eduque cuáles son las consecuencias de sus decisiones y cómo tomar mejores decisiones para que esas consecuencias no se realicen. Como que eso, me gusta que mencionaste eso, porque es conectar los intereses de las diferentes personas que están envueltas. En el chat Jesús estaba comentando de algo que hacía referencia a lo que tú decías, José, de que ha visto gente con mucha experiencia pero que no conoce cosas muy básicas de seguridad. Y también que ha visto empresas en que saben que sus devs tienen esas carencias o esas lagunas de capacitación, pero que no los involucran en el pentest. Entonces, por ejemplo, él comentaba CORS o CSRF como cosas básicas que se tienen que saber. ¿Cuáles serían los principales problemas de seguridad que podríamos encontrar actualmente?
Bueno, O sea, ¿tú quieres tomar esta primera? sí, a ver, es una pregunta bastante amplia esa, General, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. es bastante amplia. O sea, pues, seguridad incluye muchas cosas, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las cosas relacionadas con precisamente poner, ¿no? Agilizar esa entrega de valor y cómo introducirlas adentro, pero de nuevo, hay muchas otras cosas que entran dentro de seguridad. Yo te diría que es un poco, tiene que ver con cómo entiende la organización el riesgo, ¿vale? Y si eso es un riesgo aceptable o no. Al final, en la seguridad te puedes proteger hasta cierto punto, ¿no? O sea, tú tienes que pensar quién es el posible atacante, ¿no? Y en base a eso, pues, y a las capacidades que tenga, ¿no? Pues te vas protegiendo y vas minimizando, digamos, ese riesgo de que puedas ser víctima de un ataque. Entonces, depende mucho de quién tú crees que son esos atacantes, ¿no? No es lo mismo Y que de ese, sea y de un ese país, ejercicio, ¿no? Exactamente. y de hacer ese ejercicio de Y, qué es lo que puede ser una amenaza. y de hacer ese ejercicio, ¿no? De ese threat modeling, por decirlo de alguna forma, sobre lo que sea, la aplicación, el producto, la organización, demás, ¿vale? Entonces, ese es el punto número uno. Si ese ejercicio nunca se ha hecho, pues la gente va haciendo, ¿no? Y bueno, a lo mejor no los encontramos, a lo mejor no los encontramos. Pero si se ha hecho, lo que suele ocurrir es que hay cosas que son quick wins. Y puedes empezar por esos quick wins, ¿no? Un poco dentro de la seguridad, el eslabón más débil, ¿no? Tu seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil que tengas ahí adentro. Y generalmente esas son las personas, ¿no? Y trabajar eso también es parte ¿no? de mitigar ese riesgo. Pero yo te diría que es una decisión, de nuevo, depende mucho de cómo la organización entiende el riesgo y en base a eso también quién cree que son los posibles atacantes o lo que sea y en base a eso poner las medidas que hagan falta, digamos. ¿Vale? Le añado un punto más a eso, es también mover la seguridad de ser un ejercicio de reacción a un ejercicio de prevención, Sí. ¿verdad? Eso es el impacto más grande que Sí, se puede generar. es el clic, ¿no? Sí, es que al final DevSecOps para mí es construir sobre DevOps intentando tener esa capa cross, ¿no? En toda la cadena de valor y en toda la forma de trabajar, ¿no? En donde quiera que eso esté, es mover esa seguridad de al final, ¿no? Al principio, ¿no? Quality at the source, pues security at the source, ¿no? Security as code, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es una parte fundamental ahí. Pero ¿no creéis que puede ser que DevSecOps pase a ser una palabra o sea una palabra de moda? No, bueno, yo no lo creo, o sea, como palabra a lo mejor, pero estos conceptos de los que estamos hablando son cosas, de nuevo, la seguridad ya estaba ahí. Es algo que ahora lo que ha sucedido es que la naturaleza de esa amenaza, digamos, se ha acelerado. ¿No? Estamos todos en remoto, ¿no? Si yo quiero tener acceso a el entorno de desarrollo de un sitio, pues a lo mejor ahora me puedo enfocar en Tomás, que es un desarrollador que está en su casa, que seguramente será bastante más fácil tener acceso a él o a su entorno que a lo mejor lo que tenías, yo qué sé, dentro del banco, ¿no? O dentro de la organización, ¿no? Hay una serie de medidas de protección que precisamente por la naturaleza del contexto actual, pues sencillamente ha empezado a moverse. Muchas de las cosas que vamos a ver más tarde, ¿no? Es que están documentadas, no necesitas un nivel súper alto de conocimientos para explotar algunos de estos temas, ¿no? O sea, hay varias webs que puedes ir y ves, o sea, están constantemente escaneando GitHub para ver claves de AWS, de Google Cloud y ya está, o sea, no necesitas mucho más, ¿me explico? Esto es sí, yo creo que no se irá, a lo mejor le llamaremos distinto, pero la necesidad está ahí y lo que ha ocurrido es que creo que en este punto hemos ya resuelto bastante bien el tema de poner en producción rápido, automatizar y empezar a unificar esos dos mundos de operaciones y de desarrollo. Y
por el medio hemos hecho sacrificios, ¿no? O no hemos tenido en cuenta cosas que ahora, pues empiezan a ser muy importantes, ¿no? Un poco mi opinión. No sé, Tomás, ¿qué piensas? No, estoy totalmente de acuerdo y quiero añadir que cuando originó el término DevOps, la gente pensaba lo mismo. Esto es una palabra de moda. Esto no es necesario, no hay que pensar de esta manera. Siempre cuando hay un cambio que es difícil, porque no es solamente comprar algo y ya, se resolvió el problema y transformaste tu proceso. Eso no es así, es un cambio que toma tiempo. Y desde el principio la gente de seguridad ha estado involucrada. Si volvemos a la metáfora del muro, si hay un muro entre desarrollo y operaciones, también hay otro muro más entre seguridad y el resto del equipo. Siempre han estado presentes. De la misma manera que el DevOps ayuda a derrumbar el muro entre desarrollo y operaciones, el DevSecOps es sobre derrumbar ambos muros para que todo el mundo esté alineado, como tú dices, o sea, que la organización como una entidad desarrolle cuáles son los riesgos aceptables, que modelen cuáles son las maneras que los pueden atacar, cuáles son las maneras que nuestra información puede estar en peligro. Es una palabra de moda, pero en una manera buena, porque lo que resulta de aplicarlo y de tomar esas lecciones y de romper esas murallas, como que la moda es buena, como que es como comprar ropa que está al día, ¿verdad? Como que eso está de moda. Y otro tema sobre eso es que como tal, yo creo que no hay un approach, no hay una aproximación de esto le sirve a todo el mundo, ¿vale? O sea, utiliza esto y ya, y todo irá bien y tal. Creo que como concepto es necesario entender el contexto, ¿vale? Entender las necesidades operacionales de la organización, el contexto en el que se está moviendo y demás, y adaptar el ecosistema de herramientas, las prácticas y la forma incluso de pensar para que funcione en ese contexto y en esa organización. No es vamos a copiar lo que ha hecho X, ¿no? Ese approach o genera waste o en muchos casos te deja al descubierto en cosas que a lo mejor son más importantes para ti que para ellos, ¿no? Y bueno, pues, sí, por ahí creo que también hay una pregunta. Sí, voy tomando nota de todas las preguntas. Si puedo vincularla con el flujo que tenemos actualmente, lo hago. Dale, y si no, las reservamos para el final y tal. Un tema que se había comentado es que al final, pues eso es lo que estaba creando es un silo dentro de un silo más en la seguridad, que es lo que hemos ido viendo en las empresas como algo tradicional y como tú decías, José, que está quedando obsoleto. Y DevSecOps viene a intentar romper al máximo lo que se pueda ese silo, dependiendo de la necesidad, como tú dices, de cada cliente, de cada empresa, de cada organización. Pero entonces, ¿por qué creéis que los desarrolladores no se ponen al día no están al día de esas necesidades de seguridad? Yo puedo empezar con esta y lo relato a la anécdota, la conversación que estaba teniendo ayer con un desarrollador y que no, como él no es el responsable de correr la aplicación, no sabe cuáles son las implicaciones de sus decisiones. Puede haber desarrolladores que son bien inteligentes y que son programadores brillantes, pero si no sabe cuáles son los riesgos de alguna de las maneras que escriben su código o del open source que usan en sus aplicaciones o de cómo configuran su ámbito en la nube, esto, si no, lo que no sabe, no lo piensa, ¿verdad? Eso, gran parte es educación. Y por eso están en este tema del DevOps, alinear que el desarrollador se comunique con el equipo de operaciones, que se comunique con el equipo de seguridad, que entre los tres equipos haya unas prácticas, que haya unos acuerdos de qué es aceptable y qué no es aceptable. Y pues de esa manera el desarrollador puede ser más cohesivo con el resto del equipo. O sea, no sé si querías añadirle algo a eso. No, sí, es un tema de concienciación,
¿no? En general. Y de nuevo, yo hago mucha similitud con el tema de la calidad, ¿no? Donde a lo mejor se ve al QA, ¿no? Como este es el que se encarga de testear, ¿no? O este es el que yo no me... Mi trabajo es, venga, escribo el código, no sé qué, y ya está, saco la feature y se acabó. Y como en muchos sitios donde la calidad sí que se trata como algo global, esas figuras a lo mejor del QA y tal, tienen un rol más de evangelizador, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y de crear esa conciencia y de incrementar esos skills en la gente que está desarrollando y en la organización en general, porque esto no es un tema solamente, hablamos de dev y parece que es solo de código, pero producto también, ¿no? O sea, introducir la conversación sobre seguridad cuando estás pensando ya que el producto es fundamental también, porque muchas de esas decisiones que tomes ahí van a afectar, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que es, como comentaba más antes, ¿no? Es un tema educativo también, es un tema que debe estar como parte de la cultura, te diría, ¿no? Lo que se respira dentro de la organización, más allá de, bueno, de los trainings que puedas dar o de las, ¿no? Eso te va a ayudar a que la gente aprenda el vocabulario y que aprenda ciertas, ¿no? Ciertas prácticas, pero es el día a día, ¿no? Donde lo tienen que aplicar. Y ligándolo un poco con un punto que ya comentamos antes, es que muchas veces como falta esa educación, las organizaciones intentan controlar eso a través de burocracia, ¿vale? A través de establecer puntos de control donde, ¿no? Pues hay que mirar, exacto, ¿no? Pues les da la estabilidad, ¿no? Pero se sacrifican otras cosas, ¿no? Se sacrifica precisamente esa adaptabilidad y esa agilidad. Sí, una última cosa para añadirle a eso, porque igual que si un desarrollador no sabe puede no saber cuáles son los riesgos, pero si un desarrollador no sabe cómo se mide o cómo se evalúa el equipo de operaciones o el equipo de seguridad, y si el equipo de seguridad no sabe cómo se evalúan a los desarrolladores y a los de operaciones, y si el de operaciones no sabe cómo se evalúan los otros dos equipos, todo el mundo está compitiendo por sus propios intereses, no los intereses de la organización. Y es bien fácil que alguien de seguridad que no sepa cómo es el día a día de un desarrollador diga, no podemos tener ningún error en nuestro código. Y un desarrollador mira eso y dice, yo tengo que arreglar 1000 y pico de códigos antes de poder correr mi aplicación. 1000 y pico errores. So, al facilitar esa conversación y esa colaboración entre los equipos, pues es posible que el equipo de seguridad diga, esta es la realidad del desarrollador. Ok, ¿qué tal si entonces hacemos que hay que resolver todos los defectos de severidad alta, por ejemplo? Y se empiezan a llegar esos compromisos y ese balance entre los intereses de todo el mundo. Y se puede acelerar la innovación, se puede acelerar la seguridad y se puede acelerar el delivery de las aplicaciones. Exacto. Y perdona, Tomás, sí. No, ya terminé. Pues lo que comentabas yo creo que nos llevaría ya a qué pasos son los necesarios para que una organización pase de un proceso en el que todo lo que sea seguridad se ve fuera del backlog a que pueda estar dentro del backlog y dentro de lo que desarrollamos. Sí, eso lo empezaré diciendo educándose y comunicándose. Y eso no pasa orgánicamente. ¿No? Que no, una organización, si no lo ha hecho antes, o lo ha estado haciendo de otra manera, es bien difícil que la organización sola llegue a las conclusiones de, tenemos que hacer esto. Porque si el proceso que han tenido en sus ojos y en su mente ha estado funcionando, van a decir, el de seguridad va a seguir tirando los errores. ¿Y qué pasa? Se termina con una lista de vulnerabilidades que nunca se resuelven. O una lista de errores o de seguridad o de calidad en el código. Como que tocando un tema ya que tocamos a un nivel alto. Ese primer paso es comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, es un tema de transformación también cultural. O sea, que es cómo pensamos y las prácticas que usamos y luego las herramientas. Sin embargo, la mayoría de la gente empieza
por las herramientas. ¿Vale? La mayoría de la gente empieza por, bueno, ¿qué es lo fácil? Pues compro este producto, lo pongo, ¿verdad? Y ya está segurizado, ¿no? Y ahora cobertura no sé cuánto y no todas las cosas que haya detectadas, pues 0.3 o 0 vulnerabilidades detectadas o lo que sea, ¿no? Y hasta cierto punto eso va a ser mejor que no hacer nada, ¿vale? O sea, eso está clarísimo. Sin embargo, es un poco hacernos trampas al solitario, ¿no? Y no se debería ver como, venga, ya hemos terminado, sino a lo mejor el principio de ese proceso, ¿vale? Yo creo que hay otro aspecto fundamental ahí para que eso termine cuajando, que es poder ligar este aspecto o estas mejoras de seguridad a lo que es la propia estrategia de la organización, ¿vale? Si la seguridad en este caso se ve como algo que está afuera, que es un nice to have, ¿vale? Pues será un nice to have. Primero todo lo demás, ¿no? Y luego esto, ¿vale? Y eso es un aspecto, ¿no? Ligado a esa comunicación y a esa... Cuando digo comunicación hablo también de un tema de visión de hacia dónde se quiere ir. O sea, queremos seguridad, pero ¿qué es lo que estamos, ¿no? Antes hablaba de threat modeling y entender qué es contra qué nos queremos proteger y todas estas cosas, ¿no? Hay que tener esa visión y hay que tener una visión también de tecnológicamente que tenemos que hacer para llegar ahí, ¿vale? Y esto a veces falta también. La gente que tenemos muchas veces dentro de la organización conocen las tecnologías con las que están trabajando, pero no las que podrían tener para facilitarles ese proceso o qué pasos incluso hay que dar dentro de lo que es la propia arquitectura o la aplicación y demás para poder llegar a utilizar esas tecnologías. Y esto es una parte, creo, importante. En general, si quieres empezar por algún sitio, Tomás, no sé, yo veo como que hay como 3 áreas así que son relativamente sencillas, ¿no? Uno es lo que sería el testing de seguridad a nivel que sea dentro de tu pipeline, y ya podemos hablar más en detalle sobre eso. Otro es el tema de el testeo de vulnerabilidades como tal, ¿vale? Ya sea conocidas o lo que sea, por ejemplo, en contenedores y cosas de ese estilo. Y el último es el acceso, el control de acceso o los policies o el governance de esa seguridad. Si esas 3 áreas empiezas a hacer algo, ¿vale? Obviamente todo esto teniendo claro qué es lo que quieres conseguir pero si empiezas a dar pasos en esas 3 áreas, pues vas construyendo esa base para ¿no? Para ir poco a poco avanzando en esa dirección. No sé, Tomás, si quieres ¿No? recomendar algo más ahí. Estoy totalmente de acuerdo con con lo que dice, o sea, porque el estado ideal es uno donde todos los equipos tienen una clara comprensión de cómo las vulnerabilidades o lo que se encuentra a través del testing se clasifica, se le da prioridad y se soluciona. Y para hacer eso hay que, como estábamos mencionando, a nivel organizacional hay que tener un entendimiento de cuál es el riesgo aceptable. Como que para muchas organizaciones es imposible llegar a 0 en la lista de vulnerabilidades, o quizás no todas las vulnerabilidades son críticas, ¿verdad? Pero poder entender cuáles son a dónde quiere estar la organización y construir esos procesos donde la seguridad se convierte parte de los sprints y del backlog de desarrollo. Hemos visto que muchas organizaciones tienen diferentes maneras de realizar esto. Cada 3 meses hacer un bug bounty, por ejemplo, y todo el mundo se enfoca en una semana en arreglar vulnerabilidades y se les compra pizza y se les tira un party cuando se resuelve todo. Como que es hacer que la seguridad sea algo divertido en el proceso. Y sé que eso suena un poco como que, ¿qué? ¿Cómo va a ser seguridad divertido? ¡Wow! Pero es posible. Sí, y para dar un poco más de visibilidad, ¿no? Si dentro de tu pipeline, o sea, hago de nuevo la analogía con calidad porque son muy similares, hay muchas sí. similitudes, ¿no? De hecho, hay quien considera a veces la seguridad dentro de la como calidad. parte de... Sí. Exacto, ¿vale? Entonces, dentro de ese proceso de entrega de valor, establecer ciertos
gateways, ¿no? Ciertas puertas de control, ¿no? Con el objetivo de detectar lo antes posible, ¿vale? Los errores que tienes. Si tú te esperas, ¿no? Al final, a tenerlo todo ya hecho, ¿sí? Para hacer un penetration testing y tal, esa es la única forma de testear esa seguridad que tienes, pues lo que hace es que el coste de detectar cualquier cosa acaba de incrementar un montón y el tiempo y demás, ¿vale? Si dentro de ese proceso empiezas a hacer cosas como mirar, ¿no? El código de forma automática para ver, yo qué sé, potenciales vulnerabilidades que pueda haber en el código o dependencias que tengas en el código que tienen vulnerabilidades detectadas que a lo mejor hay que upgradear la versión, hacer un workaround, instalar un parche, lo que sea, ¿no? Luego, dentro del tema de contenedores, tener registros de repositorios confiados, ¿no? Que hayan pasado ciertos test de seguridad, que tengan versiones que estén parchadas, ¿no? Que de alguna forma que tú puedas en ese ecosistema que estás utilizando dentro de tu pipeline de build, tener esa seguridad dentro, o sea, que tú puedas esos componentes que estás utilizando, saber que ya tienen un nivel de chequeo, digamos, ¿no? Base, pues todas estas cosas ayudan a que vayas encontrando los problemas lo antes posible y los puedas resolver lo antes posible. De forma tal que cuando llegas a los pasos que cuestan más, ¿vale? Las posibilidades de que pasen son bastante altas, ¿vale? Ese security at the source es precisamente examinar esa cadena de valor y ver en cada uno de esos puntos en dónde puedes hacer ir agregando esos pequeños controles y demás, trabajar el material humano también, ¿no? La parte humana, obviamente, para que haya esa concienciación y demás. Y empezar a trabajar. Y luego también hay otras prácticas que, de nuevo, vienen de DevOps y tal, cosas como tener infraestructura, ¿cómo es que se llama? Como código. No, infraestructura, sí, bueno, la herramienta de infraestructura como código, pero que no cambie, ¿no? En lugar de antes coger y entrar y parchar, ¿no? Alguien se conecta por SSH y se descarga y actualiza, lo que sea, aunque estoy yéndome a un extremo, ¿no? Pero en lugar de hacer eso y mantener eso, pues levantas a otro servidor y reemplazas, ¿vale? O sea, de esta forma de nuevo, el siguiente paso es, nunca tienes que estar mirando si hay un servidor que estaba parchado o que no, o hay una versión que es vulnerable o no, porque te puedes asegurar de que en cualquier momento esa infraestructura está como tú la necesitas que esté, ¿no? Y hacer un cambio, actualizar una versión es sencillamente, ¿no? Y eso es otro punto también, fail forward, ¿no? Ha llegado un error a producción, tenemos un problema que tenemos que arreglar, en lugar de coger y hacer un rollback, ¿no? A una versión anterior que no tuviese el problema, pues haces un fail forward, ¿no? Cambias, arreglas lo que sea, vuelves a publicar y continúas, ¿no? Todas estas prácticas que de nuevo son una combinación de DevOps y tal, lo que estás haciendo es incrementando esa seguridad, como comentaba Tomás antes, hay un tema de proactividad, ¿no? De hacer un paso de ser reactivo a proactivo, que es esencial y definitivamente cambia el panorama, ¿no? del riesgo que puede haber detrás. Correcto, y ese también es donde la tecnología tiene un rol muy importante, como para usar el ejemplo que estabas utilizando. Entonces, como que en vez de tener que apagar un servidor, piensa ahora en un contenedor. Piensa en cuando tienes un sistema de orquestación como Kubernetes, si estás utilizando un servicio de distribución de tráfico como Istio, por ejemplo. Tú puedes tener una versión de una aplicación corriendo, te encuentras un error, lanzas otro contenedor, empiezas a distribuir tráfico, a quitarle tráfico a la versión mala y distribuirla a la versión correcta hasta que puedes pasivamente apagar la versión mala. Y el usuario ni se da cuenta. Como que tú puedes hacer que todo eso sea invisible ahora, pero detrás en las escenas, desde el punto de vista del desarrollador, encontré el problema, lo alerté, lo añadí al registro de cosas que tengo que arreglar, lo arreglé, construí un contenedor nuevo, lo lancé a Kubernetes y poco a poco voy a migrar que el tráfico se vaya a la versión nueva. Y no hay que apagarlo de cantazo,
no hay que tumbar el website y ponerlo en maintenance. Okay. El rol de la tecnología ha facilitado mucho eso, pero sin tener esos procesos. Como que yo pienso a alguien de seguridad que diga, tú vas a dejar corriendo una versión que tiene un riesgo de una aplicación. No, no, no. Pero si la persona de seguridad entiende que, ok, esto es en lo que se arregla algo y poco a poco vamos a distribuir tráfico que le beneficia a la persona de operaciones, porque no hay downtime, ¿ves? Esto es lo que se puede hacer a través de como la tecnología facilita esa transformación, pero sin que la gente esté alineada y sin que los procesos cambien, ese tipo de transformación no es posible. Correcto. Y bueno, pues estábamos hablando de todos los aspectos que podemos mejorar para poder llegar hasta ahí. Una parte muy importante a nivel organizativo, primero tener un norte, una estrella, un norte que nos indique qué queremos conseguir, cómo vamos cambiando a nivel organizativo y también las necesidades las vamos cubriendo con la tecnología. Entonces, ¿cómo más podemos empoderar a los equipos a nivel tecnológico para que puedan ser responsables de esa seguridad en las aplicaciones? Yo puedo empezar entonces, José, tú le añades. Al final del día, los que arreglan los problemas son los desarrolladores, ¿verdad? Como que alguien de seguridad encuentra un error en una aplicación o un auditor externo encuentra algo a través de un pentest en una aplicación que está corriendo. Al fin del día, el que tiene que arreglar eso son los desarrolladores, ¿verdad? Apoderar y darle a los desarrolladores las herramientas para que antes de que ellos terminen su trabajo puedan ver y remediar los errores en sus aplicaciones. Como que eso es darles a ellos el poder. ¿Verdad? No tienen que esperar a que alguien les diga, arregla esto. Ellos lo pueden hacer proactivamente. Y eso es parte del rol de la tecnología. Como que lo veremos en un poco más detalle en la demostración que voy a mostrar, pero eso no es posible si el equipo de seguridad no entiende que el desarrollador tiene esta herramienta. Eso no es posible si el equipo de operaciones no ha contribuido con el equipo de seguridad para definir qué es aceptable y qué no. El desarrollador tiene que saber, cuáles son los criterios. Igual que decirle, tienes que escribir pruebas para tu código. Igual que decirle, tienes que correr pruebas de integración para asegurar que nada se rompa. Tienes que decirle, mira, tienes que arreglar, por ejemplo, para usar un ejemplo, no tiene que ser real, todos los defectos de severidad alta, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una manera, como que es darle a los desarrolladores la habilidad de remediar las cosas pronto. Y veo que para la segunda pregunta que hizo Jesús en el chat, sí, se convierten más baratas de solucionar. Porque imagínate, volvemos al ejemplo que dije antes, si tú le dices a un desarrollador 6 semanas después de que ellos crearon la aplicación y la tiraron a producción, ¿te acuerdas de ese proyecto que estabas haciendo hace 6 semanas? Necesito que arregles algo. Y el desarrollador ha estado trabajando en otra cosa, ¿no? Ponte en la mente de ese desarrollador, como que, a rayo, que yo estaba pensando, qué era esta aplicación, qué yo estaba haciendo. Eso es tiempo que el desarrollador ahora tiene que pasar investigando, como que volviendo para atrás en el tiempo, poniéndose en ese estado mental de cuando construyó esa aplicación. Eso es ineficiencia. Apoderándolo con la herramienta para que lo pueda encontrar y remediar rápido es una de las maneras. Para sumar a eso, yo creo que también hay una parte ahí de establecer al menos ciertos principios o guías, ¿vale? Para que puedan tomar decisiones que vayan en la línea en la que tú quieres ir también, ¿no? En la que se quiere ir. Y desde ese punto de vista, cosas como adoptar, de nuevo, automatización dentro del pipeline, ¿no? O establecer los cuellos de botella, tanto humanos como, ¿no? O sea, todos los pasos manuales y cosas de ese estilo es fundamental, ¿no? Cosas del estilo, de nuevo, empezar a introducir la conversación de seguridad, ¿no? El entender esos riesgos que pueden haber y cuantificarlos, ¿no? Antes comentaba, no todas las vulnerabilidades que sean, bueno, pero si ni siquiera estamos mirando cuáles son, ni siquiera estamos viendo, dándoles un score del 1 al 3, ¿vale? Esto es crítico, esto no, lo que sea, ¿vale? Empezar esa conversación ya de por sí es un
te establece ciertas guías, ¿no? Sobre dónde se tienen que enfocar y qué tipo de cosas tienen que mirar. ¿Vale? Para no tener tampoco que estar ahí de forma reactiva. Bueno, ¿qué hago? ¿No? O esperar a que alguien... Venga, bueno, estos son el tipo de cosas que puedes hacer para empezar a poner eso en marcha. ¿Creéis que podríamos ver ya entonces cómo podría funcionar? Sí. Definitivo. Pues vamos. Dale. Voy a necesitar confirmación de que se ve mi pantalla en un segundo, pero vamos a mostrarle un poco en práctica lo que hemos estado hablando. Y otra vez, esto les voy a mostrar tecnología. Acuérdense, el DevOps es tecnología, personas y procesos. Yo le voy a mostrar la tecnología y estaremos hablando de la tecnología en contexto del proceso que hay que aplicar para que sea eficiente. Y les voy a mostrar dos cosas. Les quiero mostrar la experiencia de un desarrollador. Les mostraré en un IDE cómo es que una herramienta como Snyk se puede utilizar por el desarrollador antes de empezar de pasar su aplicación a la gente de operaciones. Pero también les mostraré cómo la gente de operaciones y la de seguridad puede contribuir en el proceso para construir esa cultura de colaboración. Para los que no han visto Snyk anteriormente, Snyk es una plataforma SaaS. La pueden accesar a través de snyk.io. Y usualmente la primera cosa que las organizaciones hacen cuando empiezan con Snyk es integrarlo a sus procesos. Eso es integrándolo a su sistema de control de fuentes. Esto puede ser GitHub, puede ser Bitbucket, GitLab, lo que sea que estén usando. Integrarlo a sus registros de contenedores, integrarlo a su sistema de integración continua. Aquí nosotros estamos dándole, mira, aquí están todos los sitios donde tú puedes conectar Snyk. Lo puedes conectar en el desarrollo, en el source, en el CI/CD, en el registro de contenedores y en el runtime. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo. Si quieren empezar y inmediatamente solamente accesar el estatus de las aplicaciones, ya cuando configuran el GitHub, por ejemplo, aquí lo único que hay que hacer dentro de Snyk es utilizar la integración de GitHub, listar todos los repositorios que están dentro de GitHub y decir, ok, quiero esta aplicación, quiero esta aplicación, quiero esta aplicación y añadirlos. Este es el proceso de empezar a utilizar Snyk. Es solamente decirle dónde vive tu código. Ahora, cuando lo conectas, hay 4 tipos de análisis que Snyk va a empezar a realizar. Y se relacionan a las tecnologías que hemos hablado. Si expando esto, pues se puede ver que estamos mirando el package.json. En una aplicación de JavaScript, aquí es donde se declaran los componentes de fuente abierta que se van a estar utilizando en la aplicación. En una aplicación de Java, esto puede ser un pom.xml, ¿verdad? Está también la infraestructura como código, que es lo que estábamos hablando también. Es posible que un desarrollador ahora cree en la nube su propia infraestructura para correr y probar su aplicación. Vamos a analizar eso y asegurar que esté correctamente configurada. También, cuando estamos hablando de contenedores, usualmente hay un Dockerfile presente. El Dockerfile es donde se dice, ok, aquí vas a utilizar este contenedor como base, le vas a añadir la aplicación y así es como se corre. Y entonces está el análisis del código estático. Y estas son las 4 áreas que Snyk va a mirar en su código. Ahora, cuando estamos hablando de integración a los procesos de desarrolladores, si empiezo, por ejemplo, en el package.json, cuando estamos mirando los problemas, volvemos y a rayo, tengo 77 problemas en mi código. ¿Dónde empiezo? Esto es una de las conversaciones que pasa cuando se implementa cualquier herramienta de seguridad. Déjame mover las cámaras de Zoom un segundo. Parte de cómo nosotros ayudamos a resolver esto es organizando las vulnerabilidades según lo que nosotros le decimos la puntuación de prioridad. En inglés el priority score. Aquí estamos analizando no solamente la severidad. Esto es una vulnerabilidad de seguridad 9.4 según el CVSS. Pero estamos analizando también si hay un exploit, como que si esto es una vulnerabilidad que ya en el público, en el internet, la gente está discutiendo cómo poder explotarla. Este es precisamente el punto antes que comentábamos, ¿no? Que según la madurez de la vulnerabilidad, en muchos casos no hace falta tener demasiado conocimiento porque ya hay herramientas de afuera que te las descargas y las puedes utilizar sin entender incluso cómo es que funciona, ¿no? Con lo cual... Claro.
peor. ¿No? Y para mostrarte eso, un error. Si yo hablo aquí, si yo abro la página de Snyk, nosotros aquí, por ejemplo, los detalles de cómo construir un exploit están públicos. Como que hay información dentro de nuestra base de datos que dice, mira, nosotros hemos visto cómo se puede explotar esta vulnerabilidad y dar esa información. Y este es un punto que además yo creo que ayuda también a crear esa concienciación y esa educación de la que estábamos hablando, ¿no? Porque entendiendo cómo es que funcionan muchas de estas cosas también te da una idea de, bueno, de qué no hacer cuando estás implementando, ¿no? Claro. Si miramos ahora, pensamos, ok, tengo 77 vulnerabilidades, pero solamente 5 tienen un exploit maduro. Estas son las 5 que tienen un exploit maduro. Pues es más fácil bregar con 5 vulnerabilidades que con 70, por lo menos para un primer paso, ¿verdad? O si quieres solamente ver cosas que tengan un exploit maduro de severidad crítica, ahora nada más tienes un problema con lo que quieres bregar. Se empieza gradualmente. Si que el equipo de seguridad dice, ok, lo que es aceptable para nosotros es que la aplicación no tenga vulnerabilidades de severidad crítica o altas. Todavía hay 38 issues. Pero si estoy mirando, ok, que no tengan vulnerabilidades críticas o altas que tienen un exploit maduro, ahí nada más tengo 3 issues que tengo que bregar. Estas son las cosas que más riesgo introducen a la aplicación. Esto, para poder usar esto efectivamente, como que tiene que haber ese acuerdo. El desarrollador tiene que tener entendido de parte del equipo de seguridad y de operaciones cuáles son las cosas que tenemos que remediar antes de empezar. Estoy mostrándoles esto en contexto a la conversación que estábamos teniendo. Para pensar ahora cómo esto se integra a los procesos, un desarrollador vive con su código en GitHub, por ejemplo. Esto es una vulnerabilidad en un paquete de open source. Se introduce por ADM ZIP 047 y esta vulnerabilidad se arregla en ADM ZIP 0411. El desarrollador puede ir a su IDE, puede manualmente cambiar la vulnerabilidad, pero también puede utilizar Snyk para abrir un pull request. Es posible nosotros que automatizar este proceso de vulnerabilidad dándole a Snyk la habilidad de crear un pull request en el repositorio. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta en alguien que ha implementado DevOps? Si una organización ya está haciendo DevOps, pues tienen proceso de integración continua, tienen pruebas, tienen que aseguran que todo lo que se cometa al código se está probando apropiadamente. Aquí es cuando añadirle seguridad a esa ecuación. Si hay un sistema de integración continua y salen en los checks, por ejemplo, pues ahí tú puedes asegurar que esta versión del paquete de open source que estoy subiendo, de 047 a 0411, no rompe mi código y que la aplicación va a seguir funcionando después de hacer esto. No, el desarrollador... esto es un punto bastante importante porque está el tema de las prácticas ingenieriles que tienes que tener en marcha ya para realmente poderle sacar todo el provecho, ¿no? Si no, estás upgradeando la versión, pero no sabes, a lo mejor si te estás quitando de encima la amenaza, ¿no? Pero a lo mejor se te rompe otra cosa, ¿no? Entonces, aquí es donde cosas como TDD y demás, pues tienen bastante peso, ¿no? Totalmente. Y aunque no estén haciendo esas cosas, nosotros como tenemos un equipo dedicado que sepas, que busca y hace el research sobre las vulnerabilidades y los impactos de subir una dependencia a otra, nosotros tratamos de indicarte si esto está introduciendo un cambio. Como que según nuestro research, este cambio no va a romper tu código. Pero eso no reemplaza la necesidad de hacer TDD. Eso no reemplaza la necesidad de hacer pruebas de unidad o de integración, ¿verdad? Solamente que nosotros estamos diciendo, por lo que hemos visto, esto no debe romper tu código. Esto es parte, volvemos, de integrar a los procesos de cómo trabajan los desarrolladores. Y este proceso se pueden abrir manualmente los pull requests o dentro de los settings de la integración, por ejemplo. Si queremos ya empezar a operacionalizar y automatizar más, se puede configurar para que automáticamente abra los pull requests. Se puede configurar para automáticamente mantener tus dependencias al día, porque la mayoría de las vulnerabilidades del open source vienen de dependencias que no están al día, ¿verdad?
So, es posible entonces combinar la automatización que tiene Snyk con la automatización que estás desarrollando como tú adoptar DevOps para integrar la seguridad dentro de esos procesos. So, herramientas que ayuden al developer. Si yo no tengo como desarrollador que bajar el código, subir la dependencia, hacer la prueba yo manualmente, y tengo un sistema donde automáticamente se abre el pull request y corren mis pruebas, yo puedo arreglar 100 veces más vulnerabilidades en un día que tratar de hacerlo todo manualmente. So, ahí la seguridad se ha convertido parte del proceso de desarrollo. No es algo que se hace después. Pero seguimos, como que les puedo hablar de esto todo el día, pero quiero asegurar que les quiero mostrar también la experiencia de un desarrollador en el IDE. Es más, voy a hacer eso ahora rapidito para que vean. So, por ejemplo, lo que yo les estaba mostrando ahora mismo es una aplicación de JavaScript. Estamos en el package.json. Esta es la misma aplicación que tenía en la página web. Como que imagínate que cuando yo declaro aquí mi JavaScript, yo puedo ver ahora inmediatamente cuáles son las vulnerabilidades que hay en mi código. Y entonces estas son las mismas vulnerabilidades que existen que vi dentro del interfaz de Snyk. Como que imagínate si aquí, cuando yo añado este paquete, puedo ver, ok, hay 4 vulnerabilidades en este paquete, quizás debo ver cuáles son las resoluciones. Y si hay una resolución, aquí mismo me va a salir y aquí cambio el paquete. Antes de comitir mi código a GitHub, ya yo puedo ver cómo puedo arreglar los problemas que tiene mi código. So, aquí, otra vez, me integré al proceso del desarrollador. Como que solamente conectándome a donde el desarrollador trabaja, que es el IDE. Ahora, voy a también mostrar, antes de seguir, José, no sé si había algo que pensabas que debía mostrar o mencionar en adición a lo que mostré ahí. No. Okay. Dale. Chévere. Seguimos. So, vamos a mirar un aspecto que tradicionalmente la seguridad ha tratado antes de que el open source fuese tan prevalente, como que los desarrolladores antes hacían su propio código. Eso es lo que hace el desarrollador. Antes el desarrollador construía una aplicación desde cero. Ahora el desarrollador utiliza el open source, que es lo que les acabo de mostrar. Y el código que escriben es más como una pega para usar, ok, voy a usar esto de open source, voy a utilizar esto de open source, esto de open source, y entonces pues, el código que yo escribo va a ser lo que lo pega y lo hace todo funcional. Hacer el análisis del código. Mira, aquí con conectarlo al GitHub, automáticamente Snyk está haciendo la prueba del análisis de código. Se mencionó en el chat el CSR, el CSRF, el CORS. Este tipo de defectos se puede encontrar analizando el código mismo. Entonces, ¿qué aquí estamos haciendo nosotros? Pues aquí estamos mostrando, mira, hay una vulnerabilidad, que es un cross-site scripting. La información entra aquí, te marcamos en la línea del código donde entra, y entonces te mostramos cómo la información viaja a través de la aplicación para llegar al sink donde se expone la vulnerabilidad. So, estamos dándole al desarrollador como que un entendimiento de, así es como la información viaja dentro de mi aplicación, que es lo que sabe. Pero diciéndole aquí, ok, no estoy sanitizando el input que está entrando a la función aquí, al item. So, ¿cómo puedo arreglar esto? Pues aquí estamos dando detalles. So, la idea es educar al desarrollador. Volvemos al tema de la educación. Si el desarrollador no sabe cuál es el riesgo que está introduciendo, no lo van a pensar. So, aquí es proveer educación sobre qué es el issue y entonces mostrar cómo otras personas en Git, por ejemplo, utilizan en otras aplicaciones en GitHub, han resuelto ese problema y pudiendo llevarlos directamente a los commits donde se arregló este tipo de problemas para que ellos puedan inspirarse y aprender según cómo otras personas han arreglado este problema. Esta es la misma experiencia que nosotros podemos proveer también directo al IDE. Como que dentro del IDE se puede ver la misma información, que tenemos input que no estamos sanitizando y podemos ver el data flow justo dentro de la consola. El desarrollador puede decir, aquí, así es como está viajando la aplicación. Si ves, está marcando arriba donde yo estoy seleccionando. Y cuando se realiza el cambio y le das save, esto automáticamente reescanea y si se resolvió la vulnerabilidad, perfecto, ya no está. Y ahora pude encontrar y arreglar
un issue de severidad alta sin tener que esperar a que lo añadiera Source Control, sin que tuviera que activar mi proceso de integración continua. Y si en mi proceso de integración continua tengo una pared, pues cool, prevenir que el problema llegara a producción, pero ahí gasté minutos de mi proceso de desarrollo porque tuve que activar la pared, entonces regresar a mí a arreglar el problema. Otra vez aquí lo que estamos tratando de hacer es arreglar las cosas antes de que se añadan a esos procesos de integración continua y de delivery. So, volviendo, esos análisis de código estático son dos de los aspectos que, por lo menos para mí, son los más poderosos dentro de la plataforma. Pero hay otras cosas. No sé, José, si había no, algo yo creo que sería interesante también si podemos ver el tema de los repositorios de containers, ¿no? De imágenes Claro. y todo lo que hay alrededor del registro también, ¿no? Porque, de nuevo, antes comentabas, ¿no? Dentro de todo la cadena de herramientas, ¿no? Comentabas el real time, ¿no? Cuando está funcionando el sistema, o sea, poder monitorizar los sistemas mientras están en marcha para detectar cualquier actividad sospechosa, pero también hay, de nuevo, una parte importante que es esos repositorios o esas imágenes que estoy utilizando para containerizar y para agilizar todo mi proceso de despliegue, pues asegurarme de que no están introduciendo riesgos, ¿no? Yo me he currado y he encontrado todos los errores en el código, pero bueno, si el fallo está en otro sitio, ¿no? Pues igual lo tengo, ¿no? Si podemos ver eso. Totalmente, claro, y para eso me inspira a mostrarles. Yo me prometí que no iba a mostrar slides en esta presentación, pero si miramos los 4 aspectos de las aplicaciones modernas hoy día, y me prometí que no iba a mostrar slides, por eso no las traduje al español, pero está el código, está el open source, como tú mencionas, también está el contenedor que le introduce varios paquetes de Linux a la aplicación, todo del mundo del open source, y después está la infraestructura como código. So, volviendo a la aplicación, salirme de la presentación, eso me pasa por mostrar slides. Como que la definición del contenedor usualmente se hace en un Dockerfile. Y si yo, por ejemplo, voy al Dockerfile de mi aplicación para mostrarles, usualmente tienes un statement de front que dice en qué imagen tú vas a qué imagen tú le vas a añadir tu aplicación. Tiene otros pasos que añaden la aplicación a la imagen, y entonces tiene las instrucciones de cómo empezar la aplicación. Al tú mirar esto, no es posible saber como que de inmediato cuáles son los riesgos. Pero lo que nosotros estamos haciendo, estamos analizando esa imagen base y entonces mirando, ok, esta imagen de Node 10.4 tiene 955 vulnerabilidades. Ahora, las puedes atacar una a una, ¿verdad? De la misma manera que te estaba mostrando antes. Están todas organizadas por el priority score, solamente 19 tienen un exploit maduro, eso es un poco más manejable. Pero en vez de pregar estos problemas uno a uno, lo que podemos hacer es darles recomendaciones de qué otro base image se puede utilizar. Si subes de 10.4 a 10.24, que es un upgrade de una versión menor, tú puedes quitar casi 400 vulnerabilidades de un cantazo de ese contenedor. Si subes a una versión Buster Slim, que las versiones Slim tienen menos paquetes de sistema operativo, ¿verdad? Pues ahí puedes tener 61 vulnerabilidades. Ahora, otra vez, esto son sugerencias. Esto no reemplaza pruebas de unidad. Esto no reemplaza pruebas de integración. La idea sería, el desarrollador de aquí abre el pull request. El pull request se abre en contra del repositorio utilizando la imagen nueva. Y entonces cuando ya se abre el pull request, empieza el proceso de integración continua. Eso construye la aplicación, quizás la tira a un environment staging, y entonces corre las diferentes pruebas. Y si todas las pruebas salen bien, pues cool. Sin tener que hacer mucho esfuerzo, arreglaste 800 y pico vulnerabilidades en tu aplicación. Okay. Y así es como en el término de los riesgos que introduce containerizar la aplicación, como que un desarrollador puede
acelerar la remediación. Pepe, Y ¿qué piensas? y es así, estamos sacando máximo provecho de lo que hasta ahora ya conocemos como DevOps, añadiéndole el SEX precisamente. Exacto, porque es posible que ya había un proceso de integración continua configurado. Cuando tú entras el código a GitHub, si estás utilizando, por ejemplo, GitHub Actions, que es el sistema SI dentro de GitHub, o si tienes Jenkins o CircleCI o cualquier sistema de integración continua, tú cometes el código a GitHub, se construye la aplicación, se realizan las pruebas y puedes hasta tener un deployment de esa aplicación como parte de ese proceso. So, la idea sería, ok, esto va a proponer un cambio al código. Si ves, esto está abriendo una rama nueva, no está reemplazando la rama master, está abriendo un pull request como una rama nueva. Sería, lo vamos a probar, asegurar que nada se rompió, y entonces si todo sigue funcionando, chévere, lo puedo entrar a mi rama master. So, esto es en adición, como dices, a un proceso de DevOps que ya una organización estaba empezando a adoptar o realizar. Exacto. Entonces, hablé que había 4 partes a las aplicaciones modernas en la nube, ¿verdad? Estaba el open source, que es en el caso de mi aplicación aquí, el package.json, el Dockerfile del contenedor, el análisis estático del código, pero también la infraestructura como código. Aquí si están utilizando un sistema de orquestación como Kubernetes, ya cuando construyes un contenedor, tienes que decirle a tu sistema cómo correrlo. Eso es todo configurado como código. Y lo que estamos buscando aquí dentro de la plataforma es cuáles son los riesgos de configuración y marcándotelos en el YAML. Esto es un file de YAML que si se puede ir directamente al GitHub, por ejemplo, para mostrarle cómo esto se ve. Como que esto es lo que controla cómo esa aplicación se lanza a Kubernetes. Y aquí tú mirándolo, tú puedes escribirlo. Kubernetes no te va a decir si estás configurando algo bien o mal, porque es un sistema declarativo. Tú le dices cómo quieres que esto esté configurado y Kubernetes lo hace. Pero aquí lo que estamos nosotros haciendo es diciendo, mira, estás corriendo como root, no estás poniendo límite de CPU, no estás poniendo límite de memoria. Como que todas estas son configuraciones opcionales. Kubernetes funciona si no estás haciendo estas cosas. Pero, por ejemplo, si no estás corriendo con un límite de CPU y tienes una vulnerabilidad que te abre la aplicación a un DDoS, a un DDoS, pues entonces ahí si se explota esa vulnerabilidad, pueden aprovecharse y tumbar tu sistema de producción. Estos son riesgos que hay que comunicar. Ahora, hablamos también sobre darle a los otros equipos participación. Como que voy a ir a la sección de policies rápido, porque aquí es donde el equipo de seguridad y el equipo de operaciones puede participar de este proceso. Los policies dentro del sistema se pueden aplicar hasta a proyectos individuales o se pueden aplicar a nivel de organización, que una organización es una colección de proyectos. Y es una manera de decir, mira, si hay algún exploit, por ejemplo, que sea maduro, pues esa vulnerabilidad automáticamente hay que clasificarla como una vulnerabilidad de severidad crítica. Así, de esta manera, se puede cambiar y se puede ajustar las severidades dentro de Snyk. Así es como el equipo de seguridad y el equipo de operaciones puede participar en el proceso, definiendo estos policies. Exacto, de alguna forma, no solo definirlo, sino tener un mecanismo para asegurarse de que hay compliance, ¿no? De que de alguna forma se están cumpliendo esos requisitos en todos los proyectos o en todas las code base, ¿no? De cada proyecto, ¿no? Exacto. Y no hay que ir a revisarlo manualmente, ¿no? Es un poco de poder fiar bien. Sí, y piensa también quizás en un proceso de integración continua, como quieres tener esos gates, quieres tener esas paredes, esos bloqueadores. Claro. Si estás utilizando cualquiera de nuestros plugins de integración continua, bajo la cubierta, eso es lo que está corriendo es nuestro CLI, el CLI de Snyk. Y el CLI de Snyk tú puedes decirle, una de las opciones es la severidad que tú estás dispuesto a aceptar. Si tú estás corriendo el CLI de Snyk en tu sistema de integración continua, tú puedes decirle si hay una vulnerabilidad de una severidad alta o low o medium o high, bloquea el build. Esto también es una manera de controlar como que cómo se enfuerza esos puntos de seguridad.
a través del proceso de desarrollo. Okay. Vamos a ver. So, eso fue como que esto estaba entendido para hacer una demostración leve, para mostrar, para vaquear las cosas que hemos hablado durante este tema. ¿Qué piensas, José Lesmes? Como No, que hay está bien. Yo algo... creo que si la gente tiene más interés en saber un poco cómo funciona la herramienta y saber un poco más sobre seguridad en contenedores, en el pipeline y demás, pues hay bastantes workshops, ¿no? Algunos preparados por vosotros también que ayudan bien a entender desde un punto de vista práctico cómo, ¿no? Cómo funcionan y cómo protegerse contra ellos y demás. Y creo que ese también es un buen punto, ¿no? Puedes coger cualquiera de esos workshops y sentarte un día con el equipo, ¿no? Y decir, venga, vamos a hacer esto, a ver qué tal y ver, ¿no? Si encaja, si no, y empezar a picar ese interés por introducir algunas de estas prácticas, ¿no? Claro, ¿no? Correcto, Y correcto. eso, totalmente correcto. ¿Queréis que pasemos a las questions and answers, a las preguntas y Sí, respuestas? venga, que vamos un poco... Vamos un poquito justitos ya. Bueno, estamos dentro del timing más o menos que habíamos planteado, pero así vamos para materia. Una pregunta súper directas, algunas un poco más generales. ¿El testing asegura calidad? Decía un compañero. No, o sea, tener test, si la pregunta es, ¿tener test asegura la calidad? No. ¿Vale? Puede ayudar. Tener, desde luego, ¿no? O sea, te puede ayudar a muchas cosas. Te puede ayudar a, si tienes buenos test, ¿no? Y si estás testeando las cosas correctas, pues puedes asegurarte de que hay cierta calidad en lo que estás haciendo. Pero no es hacer testing por defecto, ¿no? Es un poco, es una práctica más y la puedes hacer mal también, ¿vale? Entonces no es algo que te garantice. ¿Vale? Puedo dar un ejemplo de cómo puede ayudar. Voy a volver a compartir mi pantalla. So, volviendo a la idea, como que mira, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, esto es una prueba de calidad dentro de nuestra prueba. Aquí tú estás asignando un operador a sí mismo. Como que esto es una indicación de pobre calidad de COVID. Como que sanitizando el input, como que eso puede hablarnos sobre seguridad, pero hay algunas pruebas de seguridad que pueden también tener implicaciones de calidad. Pero es como dice José, no asegura la calidad. Como que es Y también parte. también hay que hablar de qué en qué estás pensando cuando piensas en calidad, de nuevo. Es como bastante amplio, ¿no? Desde luego, eh, hacer testing sí que tiene un impacto en la percepción de el producto que tengas o lo que sea, ¿no? Yo siempre utilizo un poco, imagínate que tienes un nuevo medicamento, ¿no? Que estás intentando sacar y no ha pasado ningún test versus ese mismo medicamento que ha pasado por todos los trials clínicos ¿no? que tiene que cumplir. Es el mismo medicamento, no has cambiado nada, ¿vale? Pero tienes la seguridad de que si te lo tomas no te va a pasar ¿no? Nada raro. O como mínimo está testeado, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que de nuevo hay que mirar otros aspectos como cuáles son las ventajas, qué es lo que te ahorra, qué es lo que te ayuda también a un nivel de paz mental, ¿no? De saber que tienes esa red de seguridad que te permite, bueno, Me cubre las espaldas, sí. que te cubre las espaldas y, ¿no? Pues todos cometemos errores, ¿no? Una cosa que preguntaba Felipe y decía, una duda que tengo en la cabeza, tenemos muchas fuentes de información en cuanto a posibles amenazas, por ejemplo, el top 10 de WASP, Security Threats, informes de distintas empresas, etcétera, pero ¿cómo plantear y tratar sistemáticamente amenazas de seguridad? Y creo que eso después se ha explicado bien en la demo que has hecho tú, Tomás. Bueno, hay Sí. dos partes aquí, yo creo, ¿no? Hay una parte práctica que, ¿no? De cómo de forma regular estás viendo, encontrándolas y demás, ¿no? Con un poco como la herramienta, que es un poco lo que Tomás había enseñado también, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver con
el introducir la seguridad dentro de ese proceso de desarrollo a otro nivel, ya sea a nivel de producto y demás, utilizando threat modeling, ¿no? Es básicamente otro ciclo más en el cual defines cuáles son los constraints de seguridad contra los que quieres trabajar. De nuevo, contra quién te estás protegiendo, qué tipo de cosas no quieres, ¿no? que pasen. Y entonces a partir de ahí, pues examinas tu arquitectura o creas tu arquitectura, evalúas, identificas cuáles son los potenciales vectores de ataque o los puntos de riesgo, pones en marcha mitigación, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que vas a hacer para mitigar esas cosas que tienes identificadas, las validas, y entonces eso vuelve de nuevo, ¿no? Ok, ahora redefinimos o vamos a mirar cuáles son los constraints de seguridad que tenemos, y así es un ciclo que está ocurriendo constantemente durante todo te diría, el ciclo de vida, ¿no? Del desarrollo del producto. Entonces, Sí. de nuevo, hay varios niveles ahí, ¿no? En los cuales te estás replanteando eso. Sí, y para añadir algo, también que esto lo mostré en la demostración, pero no lo hablé explícitamente, eso gracias por la pregunta. Voy otra vez a compartir mi pantalla. La debo dejar compartida ya, si voy a seguir haciendo esto, la verdad. Pero piensa también en la base de datos que utilizan las herramientas que están integrando en sus procesos. Le voy a dar un ejemplo. Nuestra base de datos la pueden accesar, está totalmente abierta. Pero, por ejemplo, nosotros buscamos vulnerabilidades aquí. Esto es una vulnerabilidad que se referenció en GitHub. Voy a coger otra vulnerabilidad al azar. Aquí esto es una que se publicó en Red Hat Mozilla. Tenemos aquí, voy a buscar otra vulnerabilidad al azar, otra más de Red Hat Mozilla. So, una base de datos de vulnerabilidades que agregue información de varias fuentes y te las exponga dentro de un solo producto es una manera bastante sólida de asegurar que tenga buena cobertura. Y hay otro punto aquí, que es que cuando estás intentando hacer estas cosas, partes de, ¿no? Pues vas poniendo como capas, ¿no? Es un poco como una cebolla, ¿no? Vas poniendo capas de seguridad, ¿no? Una encima de la otra, protegiendo lo que quieres proteger. No sé si es la información de tus usuarios, ¿no? Los datos últimamente son bastante ¿no? importantes, lo hemos visto ya en las noticias varias veces, ¿no? Y alrededor de eso, pues te vas creando como distintas capas de seguridad que funcionan a otros niveles, no tienen solo por qué ser en el código, a nivel de arquitectura, puedes aislar ciertas áreas de tu sistema o redundancia, o hay una serie de cosas que, de nuevo, empiezas a mirar el producto más allá de la funcionalidad que estás entregando, ¿no? Y a pensar en, ¿habrá alguien que querrá explotarlo? ¿Vale? Habrá alguien y qué vías de acción pueden tener, y en base a eso, pues te vas protegiendo, vas poniendo estos controles, ¿no? Totalmente. Y por último tenemos otra pregunta, bueno, una que podría servir para por dónde empezar, por dónde seguir. ¿Algún libro para empezar con DevSecOps? Felipe ha compartido un par de libros en Amazon. ¿Tenéis alguna referencia que compartir? A mí lo que me viene a la cabeza es el Phoenix Project, pero no sé si ya lo compartió ya. Sí, ese Sí, muy buen sí, libro sí. que se compartió en el chat. Phoenix Project DevOps, sí, sí, lo compartió Felipe, sí. Sí. Entonces, del mismo actor, escritor, está el DevOps Handbook, bastante Creo que bueno también. también. Lo han añadido en el chat. Ok, También. chévere, no lo había DevOps visto. Handbook, World Class Reality Organizations. Sí, eso es un poco más complicado, pero es buenísimo. Y Tienes también la paciencia. sí, y también te diría que eso, la fundación está ahí, ¿no? O sea, tienes la base y tal, pero la seguridad es un campo que está cambiando constantemente. Constantemente están saliendo cosas nuevas, constantemente se están descubriendo cosas nuevas. Mientras más populares se vuelven, más se acelera ese proceso, porque la gente le presta bastante más atención, con lo cual también mantenerse informado es una buena forma ¿no? de mantenerse encima de eso, ¿no? Tienes cosas como las bases de datos estas y demás, pero siempre está bien, ¿no? Pues tener un ojo y ir viendo cosas que estén un poco más actualizadas, que
el libro, ¿no? Y lo menciono porque también son muy buenas fuentes buscar blogs, por ejemplo, el nuestro, como que son blogs interesantes. También la página de YouTube de Codurance, que ya se publicó también, como que busquen compañías que trabajan en la industria y lean y absorban su material de thought leadership. Porque no hay una metodología universal para realizar DevSecOps, ¿verdad? Es un proceso que hay que customizar y varía en la organización. Hay algunas prácticas en común que se pueden aplicar a través de varias organizaciones, pero como que es un poco más como que preciso en muchos casos que algo que se puede resolver con algo genérico. Son blogs, páginas de YouTube, de compañías como Sneaky Codurance que viven en este mundo. Son buenos recursos también. Muchas gracias. Pues creo que hasta aquí, si no hay ninguna pregunta más, hasta aquí llega el evento. Os agradecemos a todos mucho haber estado ahí, vuestra presencia y ya sabéis, podéis seguirnos en nuestros canales de social media y en YouTube para poder seguir viendo vídeos y en la página web de Snyk. A partir de ahí podéis tener acceso también a los recursos que Tomás decía que son gratuitos, por ejemplo, esa base de datos o al producto en sí. Me acabo de acordar de un recurso que seguramente podéis encontrar online y es precisamente la arquitectura de referencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pues tienen un paper explicando precisamente cómo implementan ellos DevSecOps y creo que eso podría ser interesante. No tiene un montón de detalles, obviamente, porque está redactado, pero es una buena fuente si estás pensando, ¿no? en algo así y quieres entender un poco más cómo funciona. Como enviamos un thank you email a todas las personas que se han registrado, tanto a los que finalmente han podido venir como a los que no, pues todos ellos recibirán este listado de recursos y el vídeo de la sesión y el agradecimiento por haber participado también, claro. Muchas gracias, José, Tomás. Gracias a ti, Lesmes. Y nos vemos en la próxima. Gracias.